Claudio, nos interesa tu opinión sobre la necesidad de la evolución de la enseñanza en la disciplina, dada tu experiencia, tanto en lo profesional como en lo académico. Ahora estás dirigiendo una carrera de arquitectura en una de las universidades nuevas más importantes del país. ¿Cómo ves el futuro en relación a la enseñanza en la disciplina? Bueno, es una pregunta para contestar con algunos conceptos, pero es un cambio que se está dando en todo el mundo, digamos, como pregunta, que no viene tanto de, entiendo yo, de lo académico, sino de los cambios que hay en la sociedad, digamos, ¿no? que están vinculados fundamentalmente a los problemas de la producción de la arquitectura. Por lo tanto, eso en algún momento llega al tema de la formación. O sea, creo que antes que pensar en una actualización de los planes de estudio y de un cambio en los programas, me parece que tenemos que estar de acuerdo y atentos en los cambios que está habiendo en la sociedad, digamos, ¿no? Y en el mundo de la producción de arquitectura. En ese sentido, yo veo que hay, por un lado, una caída de los dioses, o sea, las grandes firmas que dominaron el escenario de los últimos 20 años, que hacían referencia a la arquitectura que se producía en las escuelas, a través de la revista Croquis o de las influencias que empezó a tener el mundo de la comunicación digital. Está como corrido ese tema, digamos, ¿no? O sea, no es hoy un dato relevante en la formación de los alumnos y en el conocimiento que se genera dentro de las escuelas de arquitectura, digamos, ¿no? Eso por un lado. Después creo que felizmente mucha gente se empezó a dar cuenta que la arquitectura está asociada a una construcción. Como decía Moneo, la arquitectura siempre está vinculada a una construcción, no es una opción pensar o no en la forma en que se producen las cosas. Eso nosotros en la experiencia de la UNSAM lo estamos haciendo como proyecto, o sea, como matriz del proyecto, ¿no? Vincular estrechamente los talleres de proyecto a la experiencia de la tecnología, de la construcción, de las estructuras y sobre todo de pensar las cosas en el contexto cultural, ¿no? Y productivo en el que nos movemos. O sea, ¿cuáles son mis reales posibilidades de hacer las cosas con qué? ¿No? Y en muchos casos el origen del programa en relación al proyecto surge de ahí, digamos, ¿no? En la elección de una posibilidad constructiva que asociada a una forma empiece a responder a una necesidad espacial, pero en esa secuencia, digamos, ¿no? No tener miedo a elegir un material. Nos han sacado, ¿no? la posibilidad de conectarnos con eso, como si el proyecto fuera algo inmaculado, que tiene más que ver con el dibujo que con el contacto real con las cosas, digamos, ¿no? Esto que dice Suntor de la temperatura, ¿no? de usar los 5 sentidos en relación a la arquitectura, para mí tiene mucho que ver con un ingreso por la materialidad a la posibilidad del proyecto, ¿no? Ahí, ¿vos crees que haya una especie de desarrollo de pensamiento regional en función a contextos emergentes que son muchas veces muy distintos a lo que nos pasa en nuestra región latinoamericana, sudamericana, en relación a los centros que históricamente generaron el conocimiento, los modos, las pautas para trabajar de manera global, ¿no?
¿crees que puede haber una especie de una inteligencia regional en función de esa mezcla o de esa construcción que vos hablas, que excede simplemente la arquitectura, es una construcción intelectual entre amplios sectores y básicamente los que demandan la transformación de la realidad a la cual está en servicio nuestra actividad? Bueno, yo creo que esa es otra buena noticia, digamos, ¿no? Hablando de cambios, hace, no sé, 20 o 30 años era imposible ni siquiera que nos estemos preguntando esto, ¿no? No estaba como posibilidad, no estaba en la agenda. Y hoy es imposible no transitar por ese lugar el pensamiento. Creo que eso ha sido una evolución muy grande y las escuelas que no atienden a esto creo que están muy desfasadas de toda la dinámica que se está generando a partir del conocimiento del espacio de la geografía, de las dimensiones de la cultura en términos del territorio, de la unión entre las personas, además, digamos, que no es solamente la unión la reunión, digamos, de conocimiento, sino también el conocimiento interpersonal que ha generado esto. O sea, los argentinos nos hemos pasado décadas sin hablar con arquitectos brasileños. Con lo cual uno dice, ahora que uno lo ve como algo natural, digamos, resulta sorprendente, ¿no? Pero a ese nivel han sido los cambios, que para los que somos un poco más viejos, es mirando hacia atrás, es realmente sorprendente ver las cosas que pasan en ese sentido y que en un momento eran inimaginables. Y desde ya que la globalización del comercio, ¿no? Y la posibilidad de ver una interrelación en los sistemas infraestructurales del continente ha ayudado a montarse en una dimensión de proyectos que están mancomunados con la lógica de cómo se mueve la realidad, digamos, ¿no? Eso también hay que decirlo, porque no es una iniciativa de los arquitectos esto, digamos, es una inteligencia, si se quiere, en el campo de la enseñanza, de mucha gente y escuelas que han podido ver esta dimensión y hacerse eco desde la formación universitaria. O sea, creo que eso es, bueno, es una experiencia que hemos compartido mucho juntos y que nos ha transformado, incluso a nosotros también, digamos, ¿no? No solamente a los alumnos, y a partir de ahí es que uno empieza a recorrer no solamente el cambio de planes de estudio o la posibilidad de cambiar la forma de enseñanza también, sino una convivencia mucho más pluridisciplinar dentro de la arquitectura. Ese me parece que es, mi título para esto es ese, digamos, ¿no? Yo creo que la arquitectura va siendo cada vez más amplia sin perder su condición específica. Se entiende, ¿no? Sí, y me interesaba, ¿no? Te sirve como para redondear esa función de las personas que están interesadas en un desarrollo de algunas herramientas o instrumentos, tanto epistemológico del conocimiento como de la disciplina concretamente. Dada tu perspectiva, ¿cómo definirías lo deseable en la profesión para adelante? O sea, ¿cómo se tendría que montar o desmontar la profesión para adelante? Incluso de tu propia perspectiva. O sea, muchas veces hemos hablado de cómo hemos sido formados en general en una
profesión Sí. liberal anclada en los años 50, 60, en esta época heroica que vos te referías, de grandes maestros, referentes, centrales, etcétera. Eso, como bien lo dijiste, ya se modificó. ¿Qué sería lo deseable que sucediese o cuál sería el rumbo que vos podrías anticiparle a la gente que se está formando? Sí. Sí, yo creo que hay una, como te decía antes, una vinculación necesaria con la producción, absolutamente necesaria para contrarrestar esta imagen de inutilidad que hemos generado los arquitectos frente a la sociedad, donde si no estamos para resolver cuestiones muy puntuales, con programas que en general son, digamos, vinculados a la vivienda y para modelos medio burgueses, si no es para eso, nos llaman para hacer renders, digamos, ¿no? Para ponerlo en una imagen patética. Yo creo que eso hay que revertirlo, ¿no? Yo no tengo dudas de que es un camino equivocado, lo digo con conocimiento de causa, digamos, ¿no? Por mi propia historia y por lo que veo a mi alrededor, que me interesa entender cómo suceden estos fenómenos y verlo en la perspectiva de otras disciplinas también que nos observan. Y es una realidad, o sea, nos ven muy alejados del problema de la producción y en realidad es una cosa que debería ser una incumbencia inobjetable, digamos, ¿no? De nuestra disciplina, tanto en la construcción de grandes elementos como de pequeños elementos. Yo creo que hay un punto donde la concurrencia con el tema del diseño, ¿no? y la arquitectura va a atravesar probablemente un lugar muy próspero en el futuro. O sea, los arquitectos en esa escala estuvimos muy presentes en un momento, sobre todo en las escuelas de diseño de la década del 60, Nulm, todo el tema de Olivetti, todo el diseño de Brown, digamos, incluso el diseño gráfico provenía de los arquitectos. Esa unión hay que volver a recuperarla, porque es un campo productivo directamente asociado. Y el de los grandes elementos, que tiene que ver con las infraestructuras, también es un espacio que está perdido, que tiene que ver con el territorio, con las piezas viales, las piezas vinculadas a energía eléctrica, a los puentes, a los grandes edificios de infraestructura, digamos, que pueden ser, no sé, desde fábricas, ¿no? Que han sido un tema, pasando por hospitales, pasando por redes de transporte, pasando por un montón de programas que se los ha capitalizado la ingeniería, en el mejor de los casos, y en otros casos directamente pasó a ser un modelo enlatado que se compra en los países centrales y se trae un sistema de transporte, o se trae una ingeniería para una central atómica, o se trae cualquier tipo de programa ya envasado, digamos, ¿no? Entonces, creo que el futuro viene por entendernos más en un ambiente productivo, sin perder nuestra visión humanista, que como decía Humberto Eco, es sin duda, digamos, la profesión más humanista que ha quedado en relación al conocimiento, siguiendo la tradición de Leonardo, ¿no? Sin perder eso que es propio de nuestra forma de pensar y de entender el mundo, conectarnos más con la posibilidad de hacer y no de conseguir un encargo
o de tener un proyecto, de hacer concretamente, de producir, digamos, ¿no? Yo prefiero un alumno, como hablábamos la vez pasada, que genere trabajo y no que pida trabajo, digamos, ¿no? Un egresado que genere trabajo, que sea un empresario, o sea, que el arquitecto tenga esa capacidad, porque está vinculado a la empresa, pero no la empresa en términos del eslogan capitalista, la empresa como idea constructiva de la realidad, como una construcción de la realidad, digamos, ¿no? De hecho, yo por lo menos trato de hacerlo explícito en este curso en que me han invitado de la maestría. La verdad que hablamos mucho de eso y veo cómo también el alumno necesita este diálogo. Hablar de dinero es una cosa que tenemos que perder la vergüenza, porque cuando administramos un proyecto nos confían, por más que no nos den el dinero, nos confían millones de dólares en negocios, millones de dólares. Y ese proyecto lo tiene que acusar, digamos, no podemos ser tan ingenuos de creer que la arquitectura no está vinculada a la economía, no está vinculada a los negocios, no está vinculado a esta idea que los desarrolladores saben manejar muy bien y que van a buscar a los arquitectos solamente en el momento en el que hay que lucir un dibujo. Pero en la cocina, en el armado de todo esto, hay cuestiones urbanísticas, cuestiones técnicas, cuestiones de diseño, cuestiones de proyecto, que son avasalladas. ¿Por qué? Porque uno no puede producir una interacción con cosas que no sabe. O sea, si yo no sé nada de economía y me tengo que sentar en un proyecto, no sé, para un edificio de 500 apartamentos, probablemente me pierda la mitad de la reunión o directamente no participe. Ya si no participo en eso, no participo en la decisión de los materiales, porque están relacionados a un costo o asociados a una economía de obra que yo tampoco conozco, y como tampoco conozco la estructura, eso lo va a hacer solamente el ingeniero. Como tampoco conozco las instalaciones, lo van a hacer los asesores de termomecánica, de sanitarias, de eléctricas y qué sé yo. Y yo probablemente lo único que pueda hacer es una organización del layout de la planta y producir unos renders para los carteles de publicidad. Esa es la realidad. Entonces, ahí hay una enorme cantidad de trabajo. En relación a tu pregunta sobre el futuro, yo creo que como está el mundo, esta es una profesión que no debería alcanzar la cantidad de gente que se recibe para la demanda que tiene el mercado. Porque el mundo se construye permanentemente. Solo que del 100% de lo que se construye en el mundo, nosotros intervenimos en el 10%. El día que logremos intervenir en el 100%, no van a alcanzar los arquitectos. Porque es un mundo donde, en definitiva, todos son arquitectos. Porque el anhelo de construir su espacio o de realizarse, como decía Heidegger, en el ser ahí, del habitar, es parte de la naturaleza humana. Por lo tanto, hay un gen arquitectónico en el ser humano que, puesto en un brazo técnico y llevado adelante a través de esta reunión de conocimiento que hacemos cuando nos metemos en la vida profesional y académica, va a resultar que muchísima gente va a ingresar al trabajo a partir de la arquitectura, cosa que hoy no sucede.